Bueno, hoy nada, es una situación que se nos complicó con las agendas, con una reunión que tenemos en la escuela y por lo tanto no tenemos, nuevamente vamos a estar sin clase. La consecuencia es que, nada, los que puedan entrar, si entra alguien, va a ser bien recibido y si no, hago esto. Grabamos una clase comentándoles las cosas que venimos postergando ya hace, no sé cuánto, 15, 20 días. Una situación, nada, que pone en tensión la continuidad. Bueno, nada, lo último que hemos estado charlando tenía que ver, había comentado que íbamos a hablar sobre la fricción. La verdad es que necesitaríamos más, a ver, veamos ahí, a ver si entra alguien. Más tiempo para esto, para charlar sobre la fricción, porque es un tema bastante interesante, pero en principio me voy a detener solamente en las cuestiones de orden macroscópico, cómo nosotros entendemos los efectos macroscópicos visibles de la fricción. Y no vamos a apelar a ningún modelo molecular para eso. Por lo pronto, les decía, o no sé si les decía, pero iniciamos, se trata de la fricción, se trata de una fuerza que es una fuerza que se opone a la tendencia al movimiento. Tengo un objeto, empujo ese objeto y el objeto ese genera una acción contraria a la que yo estoy aplicando. Bueno, si yo aplico una fuerza de 10, el objeto devuelve una fuerza de 10. Si genera una fuerza de 5, el objeto genera una fuerza de 5. Eso va a ocurrir así hasta un punto donde eventualmente yo venzo esa fuerza de fricción y el cuerpo se empieza a mover. En el momento que el cuerpo se empieza a mover, se reduce un poquitito esa fricción. La fricción, en el momento en que el cuerpo inicia su movimiento, se reduce un poquito. Yo lo escribí como una gráfica donde les decía esto. En la primera parte, si yo aplico una fuerza de 1, me devuelve una fuerza de 1. 2, me devuelve una fuerza de 2. 3, me devuelve una fuerza de 3. Así sucesivamente, hasta que en un momento se vence, el cuerpo comienza a estar en movimiento. Estas cosas que les estoy diciendo tienen que pensarlo sobre cuerpos que están perfectamente pulidos. Las superficies en las que estamos considerando son superficies perfectamente pulidas, que no tienen ningún tipo de irregularidad y que por tanto se desliza uno sobre el otro, se pueden deslizar uno sobre el otro sin agarres, sin trabas, sin dientes o irregularidades que dificulten esa cuestión. Superficie perfectamente pulida. El comportamiento de esas superficies entonces, o de esa fuerza de fricción, es una fuerza de oposición, una fuerza que se opone a la tendencia del movimiento y eventualmente si se está moviendo siempre es contraria a la dirección del movimiento. Y le ponía que es una fuerza de umbral. ¿Qué significa una fuerza de umbral? Bueno, que va a alcanzar un momento en que el cuerpo va a pasar de la condición estática, donde estaba quieto, a una condición dinámica donde el cuerpo se arrastraba. En ese momento, digamos, se reduce un poquitito la fuerza de fricción, y a partir de allí, ya no importa si uno aumenta la fuerza aplicada, ¿no? Siempre la fricción va a ser un mismo valor. ¿Está? Entonces, esa fuerza, digamos, se opone a la tendencia al movimiento, ¿sí? Siempre es una particularidad que tiene, que es que siempre está equilibrada, digamos, en el sentido de que si yo interactúo con otro cuerpo y no sé, nos empujamos recíprocamente uno con el otro. Bueno, en un momento uno deja de hacer esa fuerza y bueno, nada, se produce un desequilibrio momentáneo. La fuerza de fricción no es así. Si uno empuja el cuerpo para allá, se opone. Si lo suelto, se reduce a la misma velocidad en que yo dejé de actuar sobre el objeto. Y es una fuerza de umbral porque llega un punto en que se reduce un poquitito y con la misma fuerza que yo estaba aplicando, yo llego a 10, se empieza a mover. Si yo sigo aplicando la fuerza de 10, el cuerpo se acelera. La fricción se reduce un cachito. Una vez habíamos utilizado un simulador para esto. En general, entonces, como una perspectiva macroscópica y así grandes rasgos, la fuerza de fricción depende directamente de dos factores. Uno de ellos es la naturaleza de los materiales
imagínense que esta es la suela de tu zapatilla y este es el piso de cemento. Bueno, la fuerza de fricción entre el caucho y el cemento es del orden, la fuerza de fricción, no, el coeficiente de fricción entre el caucho y el cemento es del orden de los 0,86. Es un número que indica un parámetro acerca de la fricción, 0,86. Ahora, si esto que estás pensando es una superficie que se heló, no sé, después de una helada, caminar por el mismo asfalto, resulta que perdés, ¿cómo se dice?, estabilidad porque pisás y te patinás. Cuando se pisar y te patinás significa que la fricción se redujo. ¿Qué tanto se redujo? Bueno, uno de los factores que va a influir es el coeficiente de fricción, que va a pasar de 0,86 al orden de 0,15, 0,14 para el caucho y el hielo. Así que esto, de alguna manera, es un parámetro que me dice algo sobre los objetos en contacto. Dice algo allí respecto a los objetos en contacto. No es lo mismo, siempre perfectamente pulido, ¿no? Colocar el borrador del lado de la madera que colocarlo del otro lado. Perfectamente pulido y todo, digamos, la fricción de un lado o del otro va a depender de la naturaleza de los materiales. Ese factor está representado por el coeficiente de fricción. A secas por ahora, sí, coeficiente de fricción. Mientras que esta es la fuerza de interacción entre los dos cuerpos. ¿Sí? La fuerza de interacción entre los dos cuerpos. Si estoy pensando, como en este caso, un objeto, ahí está entrando alguien felizmente, si estoy pensando, como en este caso, en un objeto, digamos, en la superficie de un plano horizontal, bueno, esa fuerza es la fuerza normal de la que hemos charlado la clase anterior. Hola Melina. Está conectándose Melina. Entonces, esa fuerza normal, en el caso de un cuerpo que esté apoyado sobre el suelo, nada, tiene el mismo valor, la misma magnitud que el peso. Hola Melina, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Empecé con una clase soliloqueando, ¿viste? Así, solo. Sí, porque ha sido un tema, yo evidentemente entendí mal las consignas, del momento en que se iniciaba la reunión institucional que tenemos hoy, y Sí, bueno, tenía un informe agendado, ¿viste? Esas agendas electrónicas, o la institución sí. electrónica que decía 19 a 20 horas, y bueno, se cargó en mi agenda así. Bueno, pues resulta que es a las 20 y eso estaba dicho en un mail no, en WhatsApp, hay tanto medio de comunicación. Así que bueno, la clase de hoy se puso en riesgo, la de la semana anterior por el asueto distrital y la semana anterior porque no nos correspondía. Bueno, pasa un mes y no tenemos clase. Entonces, bueno, armo una Sí, pues. clase así y la subo. Lo que estaba charlando, Melina, bienvenida, es acerca de la fuerza de fricción. Entonces, había comentado que se trata de una fuerza que vos vas aplicando sobre el cuerpo hasta que el cuerpo se empieza a mover, y por eso se dice que es una fuerza de umbral. En el momento que el cuerpo se empieza a mover, disminuye un cachito. Esa disminución, Bien. ahí está, mirá, Fátima entrando. Ah, sí, estaba queriendo entrar y no podía. Sí, yo estoy con la cámara allá, pero siempre mirando la computadora por si alguno. Bueno, esa disminución establece una distinción entre el cuerpo cuando está apoyado y quieto y el cuerpo cuando está apoyado y moviéndose. Como sea, en cualquiera de los dos casos. Hola Melina, hola Melina. En cualquiera de los dos casos, esta fuerza es una fuerza de interacción entre el cuerpo y la superficie de apoyo, ¿no? Entonces, cuando yo quiero determinar cuál es esa fricción, ¿sí?, entre las dos superficies perfectamente pulidas, nada, me doy cuenta que dependen de dos factores, básicamente. Uno es la naturaleza de los materiales. No es lo mismo hacer friccionar, ¿sí?, una goma como se dice, con la cerámica seca, ¿no?, que la misma suela con la cerámica mojada, ¿no? Está como que temés caerte en el segundo caso. Y esa relación, digamos, entre los materiales aparece, digamos, establecida o definida
por esto que se llama coeficiente de fricción. Y la otra cuestión es la fuerza, ¿no? Con que un cuerpo se apoya sobre el otro. Si el cuerpo está, si lo que estoy pensando es un plano horizontal, esto equivale al peso, ¿no? Entonces, a veces, o muchas veces, aparece una cosa así como la fricción, que tiene que ver con la masa y la gravedad. Esto vale solamente si la fuerza que yo estoy considerando es la interacción entre dos planos horizontales. Si vos lo pones así, ya fue, ¿no? Siempre va a ser, el peso va a ser siempre para abajo, digamos, pero la normal va a ser la perpendicular al plano para esa inclinación. En un cuerpo horizontal vale así, pero si vos lo inclinás, nada, la normal es la acción del plano sobre el cuerpo. Así que si está horizontal, lo puedo generalizar así. Pero si el plano está inclinado, bueno, nada, la fuerza esa que tengo que considerar es otra. Es como si yo voy a borrar, la fuerza que estoy haciendo es perpendicular al plano del pizarrón, ¿sí? Y no tiene nada que ver con el peso del cuerpo, en este caso. ¿Ah? Bueno, ¿a qué venía esto? A que la mayoría de los ejercicios que estamos charlando interactúan con el entorno y esa interacción está simplificada en nuestros cálculos a través de una manera de representar la fricción. Y esa manera que la tenemos de representar es con esta expresión. Básicamente es eso. Pensemos un ejercicio. La clase anterior habíamos estado charlando de cómo debíamos pensar y hacer un salto desde el enunciado del ejercicio, su representación a través de un dibujo, un croquis, y cómo arribar a un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y dijimos allí, atento con que cada uno de los cuerpos actúa simultáneamente un conjunto de fuerzas, que llamamos sistema de fuerzas. Y que tenemos que estar atentos a esa cuestión cuando vayamos a tratar de determinar la aceleración de un sistema. Dijimos, si se trata de un solo cuerpo, bueno, nada, vimos que sistémicamente, digamos, como para resolverlo, tomábamos algunas precauciones y eso eventualmente se podía evitar. Si era un solo cuerpo, lo miramos y más o menos nos arribamos. Ahora, cuando hay más de un cuerpo y esos cuerpos están vinculados, eso era lo que íbamos a charlar la clase de hoy, cuerpos vinculados, tenemos que ser un poquito más detallistas en la representación de las fuerzas en un caso y en el otro. Por ejemplo, pensemos una cosa así, un plano, acá, que podría ser el plano de la mesa, qué sé yo, ¿sí? La pata de la mesa o lo que sea, y allí a ver si alguien entró, no. Y allí dos cuerpos, uno que está acá, apoyado sobre la mesa, y otro cuerpo que está colgando, ¿sí? Ahora, esos dos cuerpos, así como lo estamos presentando, recuérdense que estamos charlando de sistemas vinculados. Tienen una vinculación, y esa vinculación es a través de una, qué sé yo, roldanita, de una cuerda, ¿viste? ¿Sí? Una cuerda que pasa por una roldana y une los cuerpos. Esto se supone o intenta ser una roldanita por la que pasa la cuerda y une los cuerpos que están colgando de aquí para allá. Esto me va a tirar. No sé dónde ponerlo. Bueno, ponele que pienso, acá tengo un cuerpo que le voy a llamar masa 1 de 4 kilogramos. Y acá voy a poner una masa 2 de 6 kilogramos. Esa es la situación. Acá voy a considerar un coeficiente de fricción. ¿Sí? Le voy a mandar ahí, qué sé yo, que hay una fricción entre los dos cuerpos. ¿Sí? Esa fricción, defino yo un coeficiente de fricción, qué sé yo, digo, el coeficiente de fricción es 0,17. Esto porque lo estamos inventando, ¿no? Si no, hay algunas tablas del coeficiente de fricción y, acá está esperando Fátima. Si no, hay unas tablas que te indican el coeficiente de fricción entre los materiales, y la verdad es que en el trabajo concreto se realiza una medición empírica de ese coeficiente de fricción. Nosotros ¿cómo se dice? En nuestro trabajo escolar vamos a tomar una tabla o en el mismo enunciado te dice, ¿viste? Cuál es ese coeficiente de fricción.
Bueno, nada, esta es la situación, ¿cómo se dice?, planteada, y lo que te pregunta es, ¿cuál es la aceleración de este sistema? ¿No? Esa sería nuestra digamos, incógnita a resolver. Bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es chusmear cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. Entonces se hacen dos diagramas de cuerpo libre, ¿no? Uno para el cuerpo 1 y el otro para la masa 2. Cada uno de ellos va a tener un diagrama de cuerpo libre, en el cual voy a representar todas las fuerzas que actúan simultáneamente sobre ese cuerpo. Entonces, por ejemplo, sobre la masa 1, el diagrama de cuerpo libre me va a quedar que en principio hay dos fuerzas actuando sobre el verticales, ¿no? Una fuerza para abajo, que es el peso del cuerpo 1, ¿sí? Acordate que el peso siempre va a ser la masa por la gravedad, y una fuerza para arriba, igual y opuesta, que es la normal de la mesa, ¿no? Sobre el cuerpo. ¿Está bien? Bueno, esas son las dos verticales. Y después, horizontales, también vas a tener un par de fuerzas. Una para allá, que es la tensión de la cuerda. La cuerda tracciona, tensa y tiende a arrastrar el cuerpo de izquierda a derecha. Pero ¿qué pasa? El cuerpo este no es como alguno de los ejercicios que habíamos hecho antes, donde no se consideraba la fricción, digamos, ¿no? Como se dice, el roce del cuerpo con la superficie en la que está apoyado. En este caso sí, así que aparece en sentido contrario esa fuerza de fricción. Bueno, este es el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 1, ¿sí? Fíjense que nosotros podemos considerar que estas dos fuerzas son equivalentes, ¿sí? Valen lo mismo, tienen la misma intensidad una y otra. De modo tal que el cuerpo ni se hunde en la mesa ni es acelerado hacia arriba, ¿sí? Queda apoyado en la mesa. Pero las otras dos, ¿sí? Puedo pensar que eventualmente la tensión es mayor que la fricción. Si fuera así, el cuerpo este tiende a acelerarse para allá. ¿Sí? Así que mi hipótesis es que la tensión es mayor que la fricción. ¿Está? Entonces, ¿qué va a pasar? Si tomo esa posición, con este gráfico, digo, bueno, en definitiva va a haber una fuerza neta sobre el cuerpo 1. Va a haber una fuerza resultante de la acción conjunta de todas de estas cuatro que estamos charlando. Dos, las considero para simplificar, que bueno, nada, son iguales. Pero las otras no son iguales. Va a haber una diferencia entre la tensión y la fricción. Una diferencia, un valor, ¿sí? Que presupongo que la tensión es mayor que la fricción. Puede que no pase eso, lo vamos a ver al final del desarrollo, pero si la tensión fuese menor que la fricción, no se va a mover. Va a quedar, la aceleración sería cero. Te va a quedar el cuerpo tal como lo vemos ahora. En cambio, si la tensión, yo suelto saco la mano, el cuerpo tracciona al otro y resulta que la tensión es mayor que la fricción, bueno, finalmente va a acelerar en este sentido. ¿Sí? Va a acelerar de izquierda a derecha y que está colgando de arriba a abajo. ¿Se entiende hasta ahí? Creemos que podría ser que Sí. Ahí vamos. Bueno, entonces, esto en definitiva, por la segunda ley de Newton que decía, si yo aplico una fuerza sobre la masa, le provoco una aceleración. Dicho eso, acá abajo va a ser a la masa 1, esa fuerza resultante le va a provocar una aceleración. ¿Y de dónde va a surgir esa acción? Bueno, de la diferencia entre la tensión, que es un valor que no conozco, y la fricción, que podría ponerlo en estos términos, ¿sí? Podría ponerlo así, como esto por la fuerza normal. Y en un paso posterior podría decir que la fuerza normal equivale al peso. Y así me quedaría la expresión completa, digamos, la ecuación donde se involucra la aceleración del sistema, que es lo que quiero averiguar, la tensión, que no necesariamente la quiero averiguar, pero la desconozco, y los valores que involucran a la acción de la fricción sobre el cuerpo 1. Bueno, como ven, se trata de una ecuación lineal con dos incógnitas, la aceleración y el tiempo.
Bueno, ustedes ya saben que eso se resuelve con una segunda ecuación. Vamos a tener una segunda ecuación para poder resolver esto. La segunda ecuación la voy a obtener de pensar cuáles son las fuerzas que actúan sobre la masa 2. Que es más fácil, porque la masa 2, no sé ni cómo hacer el dibujito, la masa 2 tiene solamente fuerzas en la dirección vertical. ¿Eh? ¿Sí? En dirección vertical. Una fuerza con sentido para abajo, que es el peso de la masa 2, y una fuerza para arriba, que es la tensión. La cuerda que lo sostiene. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando yo suelto este sistema, parecería que esto tiende a bajar, ¿no? Esa es mi hipótesis, creo que tiende a bajar. Si fuera así, bueno, voy a hacer este planteo. Va a haber una fuerza neta sobre la masa 2, que va a ser el resultado de el peso menos la tensión. ¿Sí? O sea, el peso lo tira para abajo y la tensión lo aguanta sosteniéndolo para arriba. ¿Está bien? Bueno, esto, si lo pongo en términos del cambio que produce esa fuerza sobre la masa, o sea, la aceleración, me va a quedar la masa 2 se va a acelerar por acción de esa fuerza, que va a ser el resultado entre el peso de la masa 2 menos la tensión. En esta segunda ecuación, de nuevo, no conozco la aceleración, ¿sí? Del cuerpo, no del cuerpo, del sistema, ¿sí? De los dos cuerpos vinculados. Ni tampoco conozco la tensión. ¿Sí? Entonces, ahí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, nada, lo presento como eso, como un sistema, m2 por a igual m2 por g menos t, y esto lo pongo acá abajo. m1 por a igual a t menos el coeficiente m, este era m1, ¿no? m1 por g. ¿Mm? Ahí me quedó ese sistema de que tenemos que tratar de resolver. Bueno, pobre, Fátima salió. Se le corta la señal. Pobre. Es re molesto, enojoso, digamos, ¿no? Cuando tratás de contactarte y se corta y se corta. Bueno, esto lo resuelvo yo creo que aplicando suma miembro a miembro, me parece que, a ver, está Fátima de nuevo. ¿Sí? Puedo sumar esto y sumar aquello, y de esa manera, si sumo estos dos términos, no puede. Si sumo estos dos términos, la t se va a cancelar. ¿Sí? Sí. No puede ingresar Fátima. Entra y entra y entra a ver. ¿Ves? Admitir. Capaz que internet. Sí, sí, no. Es un regarrón. Yo, viste, me tengo que ir de mi casa, vengo a otro lugar que me cobijan acá para tener internet. Porque si no en el campo no puedo hacerlo, ¿viste? Claro, Bueno, nosotros ahora estamos por cambiar porque nosotros tenemos Speed y es un desastre como anda, así que en 15 días viene otro internet que es de la cooperativa de Shepner. esa cómo anda, porque esa llega ya a la parada, al final de la parada. Hay gente que dice que no, que tiene muy baja señal. A mí me dijeron que funciona muy bien. Y Dos esa o tres personas me comentaron que que funciona muy bien. estamos grabando, después me decís cuánto sale y eso, después cuando cortemos me decís. Bueno, nada, hago esta operación. Entonces, me va a quedar M2 más M1, saco factor común A, ¿no? Acá sumo los dos términos. Y de este lado podría ser lo mismo. M2 menos M1 por G. No sé si me aceleré con el tema, como me queda muy poco espacio en la pizarra. No, no, Aceleré. yo vi bien lo que hizo, interpreté Estamos bien. bien. Nada, esto, sumé miembro a miembro y Sí, sacó factor común. saqué factor común. Perfecto. Entonces, la aceleración en definitiva me va a quedar M1, no, M2 menos M1 por G sobre la suma de las masas. Bueno, esto ya me tendría que ayudar a hacer las operaciones, ¿no? M2 vale 6,
M1 vale 4, esto yo lo puse en todos los términos así, pero la verdad que tengo datos, podríamos resolverlo. Intentamos, a ver qué pasa a ver si nos da un valor razonable, ¿no? Así que Sí. la aceleración que estamos chumeando sería la masa 2 que la borré, pero era 6 kilogramos menos 4 kilogramos. Esto por la gravedad, que le vamos a mandar 10. Dividido, y abajo la suma de las masas, ¿no? Bueno, abajo me va a dar 10. M2 más M1. ¿No? 10 kilogramos. ¿Para bien esto, che? M2 más M1, la suma de las masas. Una era... no sé si pusieron los valores, eran 6 y 4, me parece. Así que abajo me tiene que dar 10. Así que la aceleración de esto me da 2. Así parecería. Pero no haberlo pifiado en algún signo. Ah, acá, che, no está bien, ¿eh? Acá no se puede hacer esto, porque este término tiene la fricción. Borremos. Acá, en mi afán de simplificar, metí la gamba, porque en este término es M2 por G, acá, mirá, es M2 por G, ¿sí? Menos, y acá está el coeficiente de fricción, M1G. ¿Casás? Lo tengo que sacar de ahí porque nada, se me acaba el pizarrón y lo paso para acá arriba porque ahí metí la gamba. Me va a quedar M1, perdón, M2 más M1 por A. M1. De este lado sí está bien. Ahora, del otro lado va a ser igual a M2 por G menos el coeficiente de fricción, porque no lo puedo sacar factor común porque, puedo sacarle factor común, pero no, acá me lo había morfado. Bueno, nada, reemplazamos por los datos, acá. Esto va a ser 10 kilogramos por la aceleración que es la incógnita. Y de este lado tengo que hacer 6 por 10 menos 4 por 10 no me acuerdo cuánto era esto. ¿0,16, 0,17 era? Este era el coeficiente de fricción, lo había puesto por acá y lo borré. Creo, no me acuerdo si era el 0,17. Bueno, nada, busquemos una calculadora y ponele que era 0,17, no me acuerdo. Bueno, entonces me quedaría 6,8 acá. 6,8 newton. $5,3. Bueno, ahora parece que el 5,3 parecería más razonable. Porque la fricción que tiene es muy poquita, ¿viste? El coeficiente de fricción, si lo habíamos puesto, yo había pensado como si tuviera un lubricante, una cosa. Así que no me acuerdo, después verificaste este número, si habíamos puesto 0,6, 0,14, 0 qué sé yo. Bueno, pero era un número relativamente pequeño, le puse un número pequeño para que se acelere, digamos, para que caiga, ¿no? Es como empujarlo con el dedo, digamos, en el enunciado del ejercicio, en mi cabeza tenía que moverse. Así que es un valor más razonable, porque es muy poquito la fuerza de fricción contra esta otra, ¿viste? La fuerza con la que lo tracciona el cuerpo que está colgando es de 60, y la fuerza de fricción, como el coeficiente es muy pequeñito, es del 10%, entonces lo arrastra, ¿viste? Y es como apenita agarrándose de la superficie, ¿viste? Cae. Bueno, así que este valor me gusta más, me parece más sensato que el 2 que nos había dado hoy,
Y nada, acá Sí. me había morfado el coeficiente de fricción y por eso. Bueno, ¿casaste más o menos cómo es esto? Es. Sí, sí. Hay varias cosas que se van integrando, ¿viste? Pero parte del secreto de esta cuestión, ahí está Fátima de nuevo, parte del secreto de esta cuestión está en hacer los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Y fíjate otro tema, que es que en las ecuaciones, acá, bueno, esta quedó, acá consideré la tensión como negativa. ¿Por qué la consideré como negativa? Porque se opone a la dirección del movimiento. ¿Entendés? En mi cabeza siempre estuvo presente que el cuerpo iba a caer. Entonces, si el cuerpo cae, la tensión va en sentido contrario al movimiento. ¿Está bien? Tiende a Hay que detener. tener en cuenta varias cosas, sí. Sí, y ahí se nos complica. Mientras que en el otro, que ya lo borré, pero que está acá, ¿no? La tensión es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque está traccionando en la dirección del movimiento. ¿Viste? Entonces, vos también podés tener la hipótesis, no sé, hay una cosa que se llama máquina de Atwood, que también son ejercicios escolares, donde vos tenés una gran roldana en la que un cuerpo se puede mover en un sentido o en el otro. Bueno, nada, esto como queda grabado, después le podés sacar, por ejemplo, en este momento una foto. Y así que borro y te muestro eso que estaba diciendo, les muestro esto que estaba diciendo. Una máquina de Atwood es una gran esfera, una gran roldana acá, ¿sí? Sobre el cual vos podés tener un par de cuerpos, un par de cuerpos así, M1, M2, un par de cuerpos así. Y esto se supone que está agarrado así, ¿no? Imaginás cómo es, como los contrapesos de un ascensor. Entonces, Sí. uno de ellos genera una variación, si los dos tienen la misma masa, queda donde están. Sí, Fátima, la verdad, hoy tenés un día gris. No te aflijas, después lo vamos viendo. Lástima que no podés preguntar. Hoy si no, si te surge alguna pregunta, la podés escribir. Yo estoy viendo allá la computadora por si hay cualquier emergencia. Bueno, dale, mandate más. Bueno, nada, entonces, esto que te decía son como contrapesos. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ponele que voy a considerar que esto se acelera para este lado. Podés considerar, si el otro se caía para acá, puedo considerar que se mueve para allá, misma cosa. ¿Sí? Considero que esta masa es mayor que aquella. En esta consideración inicial, la diferencia entre las masas va a determinar quién arrastra a quién, porque no hay ninguna otra acción más que el propio peso de los cuerpos. ¿Viste? Así que si la única manera, a diferencia del ejercicio anterior, en que esto puede quedar o moviéndose con movimiento rectilíneo y uniforme o estático, digamos, quieto allí, es que las masas sean iguales. En cualquiera de los otros casos se va a acelerar. Ponele que yo estoy pensando que la masa 1 es mayor que la masa 2. Bueno, de nuevo tengo que hacer todo el cachivacherío de las consideraciones estas, ¿no? Por un lado voy a tener sobre la masa 1 el peso 1 y para arriba la tensión. ¿Sí? De nuevo, a la masa 1, ¿sí?, se le va a provocar una aceleración. ¿Y de dónde va a surgir eso? Bueno, yo estoy pensando, tengo como hipótesis que la masa 1 es más pesada que la 2, es mayor que la 2. El peso del cuerpo 1 es mayor que el peso del cuerpo. Entonces, ¿esto qué va a hacer? En definitiva, el peso del cuerpo 1, lo único que lo va a tender a detener es la tensión de la cuerda. Acá me queda la primera ecuación. Bueno, esta es la primera de las ecuaciones. Ahora, cuando considero el cuerpo 2, voy a tener también el peso del cuerpo 2 y también la tensión de la cuerda. ¿Está? Pero a la masa del cuerpo 2 va a tener una aceleración, ¿sí? Pero en sentido contrario. En este caso, la tensión va a ser mayor que el peso y por eso acelera para aquel lado. Menos el peso del cuerpo 2.
Así que la ecuación que estamos buscando va a ser... Esa es la segunda ecuación. De nuevo, la consideración que estoy haciendo es que tanto la tensión, ¿sí?, es la misma, porque a lo largo de toda la cuerda la tensión es la misma, y la otra consideración, que ni la habían mencionado en el ejercicio anterior, es que la aceleración es la misma para los dos cuerpos. Eso son cosas que las damos por hecho, pero que en la realidad no pasa así, ¿sí? Siempre que vos, no sé, atás un auto con otro, ¿sí?, le pones una cuerda, qué sé yo, y decís, bueno, yo lo voy a tensionar. Arrancás con tu auto. Cuando lo arrancás, la cuerda se estira, se acorta, ¿viste? Eso. Entonces, mi auto tiene una aceleración diferente del auto de atrás, ¿sí? Le pega un tirón, no sé cómo decirlo. Bueno, esos tirones tiene que ver con que se deforma la cuerda un poco más, un poco menos. Entonces, bueno, en este tipo de ejercicios polarizados, la aceleración de los dos cuerpos es igual. Nunca el auto de atrás se va a tender a frenar ni a chocar el de adelante. Siempre todo el sistema tiene la misma aceleración y la misma tensión. Bueno, dicho esto, si yo quiero saber, ponerle que la incógnita fue de nuevo la aceleración va a tener, tendremos que hacer un proceso como el anterior. Entre esta ecuación, sistema de ecuaciones entre estos dos. ¿Estamos bien? Bueno, también podríamos usar la misma estrategia. Si vos lo ves desde ahí, y ayúdame que no me morfe ningún factor por ahí, que me quede colgar un factor, lo podemos también sumar miembro a miembro. Me va a quedar M1 más M2 por A igual, y estoy sumando este con este, ¿no? M1 por G, este término, esto se anula, Sí. menos M2. Acá esta no es una A, esta es una G. M2 por G, ¿no? Es la aceleración de la gravedad que define el peso. Bueno, y ahí ya lo tenemos, che. Mirá, me va a quedar que la aceleración es igual M1 menos M2 por G sobre M1 más M2. Bueno, esta sería la aceleración entonces en la máquina de Artus. Bueno, nada. Este tipo de ejercicios yo les había dicho ya no sé hace cuánto tiempo, que los ejercicios de mecánica los podríamos categorizar como ejercicio modelo cero, que es directamente la aplicación del algoritmo que surge del segundo principio de Newton, ¿no? Entonces, F igual M por A, y la única complicación que tiene eso son las unidades. Modelo cero. Modelo 1 son aquellos ejercicios donde vos tenés que pensar en la sumatoria de fuerzas, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Más de una fuerza, entonces estás pensando en sistemas de fuerzas. Primero tenés que determinar cuál es la resultante de esas fuerzas y recién después lo transformás en ejercicio modelo 0. Y después están los ejercicios modelo 2, digamos, que son estos, que son aquellos donde empieza a haber una complicación, no solamente en la abstracción, en los sistemas, en los diagramas de cuerpo libre, en las representaciones matemáticas, y después a eso se le agrega, queda un ratito, pero yo igual ya tengo que ir a la otra reunión, sino que a eso se le agrega la problemática de la resolución matemática de cosas, ¿no? Puede ser un sistema como estos, ¿no? Sistemas lineales con dos incógnitas, o pueden ser sistemas cuadráticos o cosas por el estilo, que te van complejizando, digamos, el modelo de ejercicio escolar, aunque en definitiva la problemática desde el punto de vista físico es más o menos la misma historia, ¿sí? Es considerar las acciones de esas fuerzas simultáneas sobre cada uno de los cuerpos y la interacción entre esos cuerpos. Así que, bueno, nada, es como para tenerlo presente, y ya después, además de este modelo de ejercicios, hay otros donde hay aplicaciones trigonométricas, suelen estar asociados a, no sé, a planos inclinados, que ya te
imaginás el plano inclinado, ya es un triángulo, y a partir de allí, ahí no te entendí bien, Melina. Digo, si es un plano inclinado, ya empieza a jugar algo, De los trigonometría. ángulos ahí. Exactamente, ahí te encontrás con que necesariamente tenés que descomponer las fuerzas en la dirección del plano, y para eso necesitamos trigonometría. Por ahí, si más o menos, yo creo que nos debe quedar alguna clase más en este primer periodo. Ahora 28, creo que la clase se nos va la semana que viene, no la otra. Y bueno, nada, ya vamos a estar sobre el final del... Sí, ahí sería la última, me parece. Sí, de esta etapa de cursada, viste que este año ha sido tan particular que va a quedar dividido como en etapas. Y bueno, las personas que han seguido la cátedra, que han hecho las prácticas en Classroom, y bueno, participado de alguna forma en estos espacios sincrónicos, o que realizaron preguntas sobre estos espacios sincrónicos, bueno, nada, esos estudiantes están, digamos, en condición de ir al final ahora, ¿viste? Yo eso en un momento lo Sí. voy a... Y del final, ¿sabe más o menos cómo puede llegar a ser? Sí, yo tengo una noción, digamos, no una noción, una representación de cómo es ese final. Y bueno, siempre atraviesa más o menos la misma lógica, que es, primero que si hubiésemos estado trabajando en formato presencial, yo soy partidario del trabajo colaborativo, ¿no? Que la discusión acerca de las cuestiones mecánicas o lo que estuvimos analizando tiene que darse con otros, ¿no? Ir discutiendo, no sé, por qué la cabreada es como es, digamos, ¿no? Entonces, es como que le doy mucha trascendencia a la resolución de problemas, y en esa resolución de problemas primero hay que construir un problema y después buscar estrategia de solución, y eso se hace con otros. Entonces, para mí es muy común y normal que las personas lleguen al final y lo den asociados con otras personas. Que digan, bueno, acá estoy, y, y se ponen a trabajar con otra persona sobre una problemática. Así que yo creo que voy a sostener eso. La diferencia está en que por ahí puede serte novedoso, ¿viste? Que en ese momento vos te encuentres y digas, bueno, podés trabajar con otro compañero, y todo el año estuviste haciendo lo que pudiste sola, pero mi Sí. intención es que trabajen con otras personas, no solos. Esa es mi primera intención. Y ahora, el formato como lógica, como digamos, práctica, cómo sería específicamente, bueno, nada, como cualquier examen, nos encontramos en Zoom, te doy la problemática, te digo, a ver, no sé, encuentre una caracterización matemática de la aceleración en la máquina de Atwood, ponele que fuera eso. No te voy a preguntar nunca nada así, porque vos pones en internet máquina de Atwood y te dice esto que está escrito acá, lo encontrás en internet, o sea. Claro, sí, salta todo. Entonces, la No tiene onda es sentido. otra. Te lo voy a presentar de otra forma, ¿viste? Resulta que Juancito se subió a un, no sé, ascensor y dijo, ¿cómo puedo hacer para que esto acelere, no sé, hasta con tales valores? ¿Viste? Sí, bueno, entonces vos tenés que pensar todo esto en el problema de Juancito y ponerlo en clave de resolver esa situación contextualizada, medio pobre esto que te estoy diciendo, pero bueno, va por ahí. Entonces vos eso lo charlas con otro, no hay respuesta lineal sobre eso. Lo charlas con otro compañero, con otra compañera, y conforme vos tengas una respuesta, vos y tu compañera dicen, profe, ya estoy. Bueno, eso puede llevar, habitualmente doy 1 hora o 1 hora y media para que hagan ese trabajo. Cuando ustedes ya tienen, no la solución, Usted nos pasaría, sería algo así como usted nos pasaría el yo te examen, por doy, así decirlo, del problema, y después exactamente, tendríamos que volvernos a conectar, algo así. exactamente, Melina, tal como lo decís. Entonces, ahora, ¿cuándo nos conectamos? Y depende. Lo primero que cantan terminé, son los primeros que convoco después al Zoom, ¿viste? Entonces, es como que si hay, no sé, 3, 4 grupos dando vuelta, que no creo que seamos más que eso, porque creo que hay, no sé, muy poquitas personas,
5 o 6 personas. Somos 8, me parece, somos 8. Y a mí me parece, ponele, sí, ponele. No estoy muy seguro si todos entregaron todos los trabajos, ¿viste? No sé. Entonces ponele que somos 8, entonces en el mejor de los casos hay 4 grupos. Bueno, el primero que cantó va primero, y yo previamente leo un poquito lo que me mandaron, y ahí lo charlamos entre los 3, qué cosas pensaron, ¿viste? Cómo imaginaron la situación, qué ejemplos, contraejemplos, observaciones, ¿no? Me interesa mucho más eso que me digas la aceleración es, la borré, no sé cuánto me había dado, 2, 5. Sí, que aplicar la fórmula que tiene Sí, resultado. sí, me interesa más que el resultado, la lógica que aplicaste. Aún, digamos, situaciones como esta que decís, sí, loco, acá me parece que no da, o el valor es muy pequeño, y porque, no sé, por lo que sea, ¿no? Morfé un coeficiente. Me interesa mucho más eso, porque eso habla de que vos tenés plena conciencia de lo que estás haciendo, más allá de que un signo sea positivo o negativo. Sí, que entendiste bien el tema. A lo Entonces, que con eso para quería llegar. mí es bien importante. Y ahora, anda pensando que el examen puede ser muy largo, pueden ser 5 horas, ¿entendés? Y te digo esto porque nos encontramos a las 6, charlamos, te doy los temas, me preguntás acerca de los enunciados, te respondo, qué sé yo, nos separamos, cada uno se va a laburar a su lado. Ahí tenés media hora, más 1 hora y media, ya recién después de las 8 nos vamos a empezar a encontrar. Si las personas, digamos, si el grupo la tiene reclara, ¿viste? Yo le digo acá, ¿cómo pensaste? Y es contundente, bueno, no hay nada más que preguntar. Pero por ahí tardar, no sé, 10 minutos y ya está. Ahora, si la posición no tiene fundamentos, nada, podemos charlar un rato largo, a veces no sé si es mejor o peor hacer eso, pero bueno, nada, yo charlo un rato largo porque me interesa saber qué piensa el otro, con independencia de que eventualmente se tenga que volver a otro final, pero yo podré entender por qué dice lo que dice. Así que más es un tema de entendimiento mío, el que soy medio lerdo de entendedera, así que eso hace que a veces se demore. Eventualmente, si me convencen, nada, no necesariamente insisto, los ejercicios o problemáticas tienen una respuesta. Pueden tener diversas respuestas. La onda es cómo te parás en la defensa de esa respuesta. Bueno, así que eso puede llevar, qué sé yo, media hora, 30, 40 minutos, ¿no? Y más, ya he tenido otras situaciones de problema de conectividad, ponerle este caso, ponerle que tuviera que estar ahora Fátima, y tiene que hacer la devolución. Sí, que Y va no y puede, y no, viene con la conexión. y hay que bancarla hasta que pueda, ¿viste? O buscar otras alternativas, qué sé yo, sacar los celulares ahí, conectarnos por WhatsApp. Bueno, Melina, tengo que entrar a la otra reunión institucional. Así que nada, te dejo besos. Nuestra charla quedó grabada, o sea que le va a Listo, servir a otros para imaginar ese final. Te mando besos. quedó Cuídate. todo. Chao. Allá en la cámara que yo. Buenísimo. Chao. Gracias, profe.